Bienvenidos a nuestra primera videoclase de Fundamentos de Economía. Bueno, les doy la bienvenida a nuestro curso de Fundamentos de Economía. Eh, yo voy a estar con ustedes durante el desarrollo de todo este curso. La idea de esta primera sesión es darles a conocer algunos de los, digamos, los lineamientos del desarrollo de nuestro curso de Fundamentos de Economía y posterior a ello, pues entonces hacer nuestra primera sesión de conceptos básicos y de conceptos de fundamentos económicos basados en el desarrollo del pensamiento económico. Durante el desarrollo de este curso, pues entonces vamos a trabajar en dos módulos. En el primer módulo hablaremos sobre todo lo que tiene que ver con conceptos básicos de economía, qué es la economía, entender cuáles son sus fundamentos, el pensamiento teórico que apalanca el desarrollo del pensamiento económico. Y en la siguiente sesión, en la siguiente módulo, hablaremos de nociones de economía internacional, donde hablaremos básicamente de la teoría internacional desde el punto de vista económico, ¿sí? Cuáles son las teorías que apalancan el desarrollo del modelo internacional, del comercio internacional. Desde este punto de vista, entonces, tendremos un grupo de actividades que desarrollaremos durante todo el curso. En este momento ustedes acaban de finalizar nuestra primera actividad, que es un foro diagnóstico, en el cual la idea es que cada uno de ustedes respondiera a la pregunta de qué es economía. Y ahí hago una aclaración importante, y es que la idea es que sea un concepto propio que ustedes se han formado a lo largo de su trayectoria. No quiero que esta respuesta vaya a ser una respuesta ni de Wikipedia ni de la página web, no, es el concepto que ustedes desde su formación a lo largo de su trayectoria en sus diferentes cursos han entendido y han tomado de lo que es la economía. Entonces, esta es nuestra primera actividad. Vamos un poco a conocer digamos, cuáles son las actividades y las herramientas que vamos a utilizar. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para que podamos ver un poco la estructura de nuestro curso. En nuestro curso de Fundamentos de Economía, bueno, encontramos la guía didáctica. En la guía didáctica ustedes van a encontrar toda la información correspondiente al curso, un foro introductorio para que nos conozcamos un poco mejor, la introducción al curso, el diseño curricular, que es el que nos dice lo que vamos a ver, las actividades y los contenidos temáticos que vamos a trabajar durante todo este curso, cuáles son las competencias que vamos a desarrollar durante nuestro curso de Fundamentos de Economía. También van a encontrar el plan de formación y el cronograma, que es muy importante porque a través de este ustedes van a saber las fechas y las actividades asociadas a cada uno de los módulos. Entonces, en este momento estamos en nuestra primera actividad de foro diagnóstico, que cerró el domingo 27 de agosto y pues que era la pregunta de qué es economía. Nuestra segunda actividad será un quiz correspondiente a los contenidos vistos en el módulo 1. Este quiz, bueno, debido a los inconvenientes que tuvimos con la presentación el día sábado, pues entonces estarán disponibles a partir de hoy 29 de agosto hasta el 3 de septiembre, hasta el domingo 3 de septiembre, basado en esta primera sesión que tendremos. Es decir, será un quiz de preguntas correspondiente a esta primera clase que vamos a tener. Y tendremos en nuestro segundo módulo de nociones de economía internacional una actividad también correspondiente a un quiz de la videoclase que realizaremos para entender la teoría de la economía internacional desde los conceptos básicos. Y finalmente la evaluación acumulativa del curso, que vale el 25%, con la cual cerraríamos este curso, estaría disponible del 11 de septiembre al 17 de septiembre. Estas son las actividades correspondientes a cada uno de los contenidos y las fechas en las que las iremos desarrollando.
Frente al contenido de nuestra asignatura, pues tenemos los contenidos del módulo 1 y el módulo 2. En este momento ustedes tienen vigente, es decir, solamente pueden visualizar el módulo 1. Aquí tienen el material de estudio asociado a nuestro primer módulo, con algunos materiales y guías de estudio adicionales, y esta primera videoclase que quedará cargada en el material de estudio como videoclase del módulo 1. Correspondiente entonces a este primer módulo tenemos dos actividades, la de foro de análisis diagnóstico. Aprovecho para agradecerle su participación dentro de este foro, y en nuestra segunda actividad, que será el quiz correspondiente a esta sesión. Esto como información general de nuestro curso. Por favor recuerden, muy importante, el uso de la base de datos de la universidad, a través de la cual pueden acceder al material de estudio de nuestro curso de Fundamentos de Economía. A través de la base de datos de la universidad, entonces ustedes pueden acceder a las diferentes bases y ahí pueden encontrar los contenidos del material de estudio. En este caso nosotros estamos trabajando en nuestro primer módulo, nuestro material de estudio. Para el módulo 1 de Aprendiendo Economía trabajaremos basada en el libro de Historia del Pensamiento Económico. Este libro lo pueden encontrar en la página, en la base de datos de la universidad. Entonces pueden acceder a través de iLibro, pueden acceder a este libro de Pensamiento Económico, que es este libro que tenemos acá. Y este será el libro guía de nuestro primer módulo. Entonces, con esto entonces trabajaremos este primer módulo y las actividades correspondientes asociadas a esta primera módulo y clase. Bueno, entrando en materia entonces, en esta primera sesión vamos a hablar de lo que corresponde a las teorías y al entendimiento general de los conceptos básicos de economía. Entonces, para hablar de fundamentos de economía, lo primero que tenemos que entender es qué es economía. Para eso entonces realizamos nuestro primer foro diagnóstico, y digamos que hay que entender que la economía como tal es una ciencia que estudia el comportamiento de los agentes dentro del mercado y estudia esos comportamientos teniendo en cuenta la distribución de recursos escasos para satisfacer las diferentes necesidades dentro de una sociedad, partiendo de un concepto muy importante, y es que los recursos son escasos y deben distribuirse de manera eficiente dentro de una economía. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Muchos de nosotros podemos pensar, pero bueno, ¿para qué vamos a estudiar el comportamiento de los consumidores y de los productores dentro de una economía? ¿Para qué nos sirve esto? Esto tiene una aplicación muy importante, el poder conocer cuál es el comportamiento de los agentes de mercado, cuáles son las necesidades que tenemos que satisfacer dentro de una sociedad, nos permiten desarrollar políticas tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista monetario, como desde el punto de vista impositivo en una sociedad, en una economía, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la definición, tenemos que tener en cuenta que la economía se fundamenta en el estudio de la distribución de los recursos, partiendo de un concepto de escasez de recursos, es decir, que los recursos son limitados. Y frente a ello, pues entonces la economía, digamos, tiene dos grandes enfoques de acción. Uno que es el enfoque microeconómico, en el cual estudia el comportamiento de los agentes de manera individual, es decir, estudia el comportamiento de las empresas, el comportamiento del gobierno y el comportamiento de los individuos, ¿sí? O los consumidores de manera individual. Mientras que existe otro enfoque, que es el enfoque macroeconómico, en el cual
se estudia la economía ya de manera global, es decir, la economía en su conjunto, es decir, cómo interactúan empresas con individuos, con gobierno, de manera agregada. ¿Sí? Por eso siempre en macroeconomía hablamos de los agregados económicos. La agregación significa eh, la, el estudio de manera conjunta. ¿Sí? Y la economía pues se realiza tres grandes preguntas sobre las cuales se desarrolla casi todo el contexto teórico económico, y es qué producir, cómo producir y a quién producir. Esas son las tres preguntas básicas que se realiza la teoría económica en su fundamento. Teniendo en cuenta entonces estos conceptos, para hablar de fundamentos económicos, es importante conocer nuestro contexto histórico, ¿sí? Desde el punto de vista del legado que le deja a la economía moderna las civilizaciones y las economías pasadas, ¿sí? O las primeras economías, cómo inciden y cómo vemos muchas de las cosas del pasado, de la historia, dentro de nuestra economía moderna. Entonces es importante conocer cuál es el legado del pensamiento económico de las economías y civilizaciones anteriores a las nuestras, y que hemos recogido y digamos, que ha hecho la economía eh, en torno a cada una de ellas. Entonces, para hablar del legado del pensamiento económico, tenemos que hablar de tres grandes vertientes dentro del desarrollo del pensamiento. La primera, la cultura hebraica y la civilización hebraica, cómo se fundamenta desde el punto de vista económico y qué legado le dejó a la economía moderna. El legado de la filosofía griega, ¿sí? Es decir, lo que nos dejaron, nos aportaron los griegos eh, al sistema económico, a la fundamentación de los sistemas económicos, y desde el punto de vista del derecho romano, de Roma, eh, el legado que deja a las civilizaciones posteriores para el desarrollo de sus economías. Entonces, estas son las grandes líneas que dejan un legado dentro del pensamiento económico y que se ve reflejado posteriormente en las economías modernas. Desde el punto de vista de la cultura hebraica, el sistema económico hebraico se fundamenta básicamente en principios y leyes bíblicas, ¿sí? Entonces se fundamenta en la ley de Dios y en la ley de los principios y las leyes contenidos en la Biblia, y con base en esta estilo de vida adoptado a través de las costumbres y de todo el desarrollo de la vida religiosa, se definen unos parámetros o unos elementos dentro de la economía, dentro de la vida económica. Es decir, hay una influencia muy grande para la cultura hebraica entre la vida religiosa y la vida económica. La vida religiosa, el hecho de preservar los principios y leyes de la Biblia, implican unos estilos de vida que van a incidir en el sistema económico de esta cultura, ¿sí? Cuatro aspectos importantes que afectan el sistema económico con base en estos principios y leyes de la Biblia están asociados, uno, al tema de la esclavitud. Y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué la esclavitud influye en el sistema económico? Pues resulta que la esclavitud como tal afecta la mano de obra, porque la esclavitud es precisamente el servicio de la mano de obra, con diferentes connotaciones. Obviamente hay diferentes estilos de esclavitud y eso lo vemos en las diferentes civilizaciones, pero el hecho de que los modelos esclavistas inciden en el sistema económico, precisamente fruto del servicio de la mano de obra, que es uno de los elementos básicos del desarrollo laboral, ¿no? La mano de obra es el elemento básico. Entonces, la esclavitud en el sistema hebraico estaba asociado al impago de deudas, es decir, las personas que por alguna razón no lograban cumplir con sus obligaciones de pago de deudas en la raza judía, pues entonces debían pagarlas a través de el servicio como esclavos.
¿sí? Entonces, el concepto de esclavitud que se desarrolla durante la cultura hebraica está asociada al tema de pago de deudas. En la cultura hebraica, el desarrollo de las leyes, bueno, todo lo que tiene que ver con los principios y las leyes, los mandamientos, de la ley de Dios todos los principios y leyes de la Biblia considerados por Moisés, de alguna manera empezaron a visualizar el desarrollo de la división del trabajo, y ese es un elemento que es un legado que tenemos hasta el día de hoy. La división del trabajo, de la que más adelante nos va a hablar Adam Smith, hace parte del desarrollo de la cultura hebraica a través de Moisés, donde dado, digamos, el servicio a Dios y a las leyes de la Biblia, empiezan a definirse unas actividades eh, para que cada uno desarrolle, ¿sí? Es decir, unos están dedicados al pastoreo, otros están dedicados a las labores domésticas, hay otros que están dedicados a las labores de gobernabilidad, y esto hace que se empiecen a generar diferencias de rango dentro de una división intuitiva de trabajo. Asimismo, existen los principios de tributación a través del pago del diezmo y el pago de impuestos a ciudadanos extranjeros. Aquí es importante tener en cuenta que el diezmo, bueno, digamos que viene a considerarse a ser un legado desde el punto de vista de tributación, así como el pago de impuestos a ciudadanos extranjeros. Durante la cultura hebraica, los ciudadanos extranjeros eran los que pagaban impuestos. Entonces, estos principios de tributación, de una manera, digámoslo, un poco más primitiva, aún se ven vigentes dentro de nuestras economías. Y otro de los elementos importantes que aporta la cultura hebraica desde su legado de pensamiento están asociados a la propuesta del descanso, de los días de descanso dentro de las jornadas laborales. Entonces existe un periodo sabático y existe unos días de descanso que hacen parte de la propuesta del trabajo, y que, si lo vemos en las economías modernas, pues aún son conceptos vigentes y son legados que hacen parte de esta cultura. Desde el punto de vista de la cultura griega y de la filosofía griega, pues como sabemos, la cultura griega está enfocada en un desarrollo enriquecido desde el punto de vista político y filosófico, y tiene otro legado, y es el legado desde el punto de vista político. Entonces, mientras la cultura hebraica fundamenta sus principios y leyes en el desarrollo de la manera bíblica y de la vida religiosa, y desde este punto de vista aporten al sistema económico, la filosofía griega también va a aportar a los sistemas económicos modernos, pero desde el punto de vista del desarrollo filosófico y político. Entonces, con base en esto, existen 5 elementos que son claves dentro del desarrollo de la cultura griega, que afectan el desarrollo de los sistemas económicos modernos, o que influyen y nos dejan un legado dentro de las economías modernas. Dentro de ellos, uno de los más representativos es la invención de la moneda acuñada. Es decir, si recordamos las economías y las civilizaciones primitivas, las que eran de autoconsumo, que lo veremos más adelante, que es el concepto de autarquía o de autoabastecimiento, pues también empezaron a transar, es decir, de acuerdo a sus necesidades, empezaban a intercambiar unos bienes por otros. Y eso es lo que se conoció de la manera primitiva como el desarrollo del trueque,
¿sí? Para transar productos dentro de una actividad comercial. Pero posteriormente, pues esto empezó a tener, digamos, unas dificultades porque no necesariamente eh, los intercambios satisfacían las necesidades de tanto del que estaba intercambiando un bien como el que estaba intercambiando el otro. Entonces aparece la invención de la moneda acuñada como un medio que va a reemplazar el trueque y va a servir para realizar transacciones comerciales. Dentro del desarrollo de la actividad económica, este es un legado que nos deja la filosofía y la cultura griega, ¿sí? Que más adelante va a tener unas connotaciones bastante grandes. Otro de los elementos importantes que desarrolla la cultura griega es que a través de todo este desarrollo comercial surge el pago de intereses sobre créditos. Entonces aquí miren que este es un concepto que todavía que es vigente y que es muy utilizado actualmente, obviamente en unas condiciones, digámoslo, un poco más simplistas y primitivas, pero este es un concepto que tomamos desde la filosofía y de la cultura griega. También la cultura griega también está enmarcada en un concepto de esclavismo como un modelo de servidumbre, también asociado al tema de pago de deudas. Entonces el servicio, la servidumbre, pues estaba asociada a los esclavos que por no haber podido pagar sus deudas debían convertirse en esclavos. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que en la cultura hebraica habían unas condiciones para convertirse en esclavos y los esclavos no podían durar en periodo de esclavitud más de 6 años. Sí, esto será una parte de las leyes que tenía la cultura hebraica. Y en la manera de la filosofía de la cultura griega lo desarrolla bajo un modelo diferente, en un modelo de servidumbre, también producto del pago de deudas, pero pues en el cual digamos, la esclavitud pues permeaba ciertas clases sociales. Otro de los elementos importantes legados desde el punto de vista de la cultura griega es el desarrollo del alfabeto fenicio. ¿Sí? La palabra escrita viene a permitir el desarrollo del comercio y ustedes pensarán, bueno, ¿y cómo puede ser esto? Esto básicamente es producto de que la palabra escrita permite el desarrollo de los procesos contractuales. Y miren, desde hace muchos años, miren desde cuánto tiempo atrás viene el tema contractual a ser un tema importante dentro de la actividad comercial y dentro del desarrollo de la propiedad privada. Entonces, que será obviamente mucho más desarrollado por el desarrollo de la cultura romana, pero que, digamos, da sus primeros pasos a través del alfabeto fenicio, fruto del desarrollo de la cultura griega. Entonces, la palabra escrita empieza a generar un dinamismo dentro del desarrollo comercial, fruto del desarrollo de los contratos y de todas las actividades que de manera escrita pueden generar un proceso comercial. Otro de los elementos importantes dentro del desarrollo de la cultura griega, que vienen a convertirse en un legado a las culturas posteriores, están asociados a la fundación de colonias. En el siglo VIII, el desarrollo, básicamente el desarrollo de colonias estuvo más asociado no a un tema, eran más socios comerciales que digámoslo, dependientes como tal de las colonias. Entonces era un sentido más de socios económicos, sí, socios comerciales, que les permitían desarrollar ciertas actividades y de manera inicial empiezan a desarrollarse y a fortalecerse la actividad comercial. Entonces, en la cultura hebraica hablamos de una cultura bajo un sistema teocrático, ¿sí? Entonces aquí aparece el concepto de la teocracia, que es el sistema de gobierno basado en las leyes de Dios. Luego pasamos
a una cultura griega, que es la cultura del pensamiento desarrollado a través del desarrollo político y de las leyes de justicia y toda la parte filosófica que nos dejaron los griegos como Platón, Sócrates, Aristóteles. eh, entonces, todo este enriquecimiento está basado dentro de un desarrollo económico-político. Y pasamos a un tercer enfoque delegado, que es el enfoque de la cultura romana, ¿sí? Enfocado básicamente en el desarrollo del derecho romano y bajo un orden imperialista y republicano, ¿sí? Recordemos que dentro del concepto de república, el concepto de república está asociado a las leyes y a las leyes constitucionales, ¿no? Entonces, el derecho romano y la cultura romana nos dejaron un gran legado desde el punto de vista de la jurisprudencia romana. Eh, en la tendencia de la cultura romana hacia el orden político militar, es decir, digamos, la gran relación o esa relación intrínseca que existe entre el orden político y militar en la cultura romana, deja unos grandes legados al pensamiento económico. Dentro de ellos está la jurisprudencia romana, el uso de la propiedad privada. ¿Sí? Aquí ellos desarrollan mucho los conceptos de manejo y de usufructo de la propiedad. Les hablamos de la propiedad privada. También tienen un concepto esclavista asociado también al pago de deudas, pero la cultura romana tuvo una connotación específica dentro del tema de la esclavitud, y es que si bien el alto cúmulo de intereses hacían que las deudas fuesen impagables, y eso generó un tema de esclavitud bastante fuerte, eh, que llegó a un punto en el que eh, generó grandes crisis dentro del desarrollo político y imperialista del país, de la sociedad y de la cultura romana. También parte del desarrollo de la cultura romana y del derecho, todo este desarrollo de leyes y todo este enriquecimiento que tuvo la cultura romana desde el punto de vista de generar leyes, dio origen al desarrollo de lo que hoy conocemos como la democracia, que es es decir, el gobierno del pueblo, como se conoce, ¿sí? Que a su vez nace en respuesta a esa insatisfacción producto de ese sistema esclavista, ¿sí? Entonces, que da origen al desarrollo democrático y que aún es vigente en muchas de nuestras economías, en muchos de los países. Y otro punto importante es el desarrollo de la estratificación de clases sociales. Entonces, para contextualizar y para condensar, digámoslo, estos grandes frentes del legado del pensamiento económico, hablamos de una cultura hebraica basada en un sistema teocrático, una cultura griega basada en un desarrollo eh, muy rico desde el punto de vista político y filosófico, que enriquecieron las diferentes culturas posteriores, y desde el punto de vista de la cultura romana, bajo el concepto de desarrollo del imperialismo y de la república. Muchas de los países hoy en día son repúblicas todavía, o sea, siguen siendo repúblicas. Entonces, miren todo lo que la cultura, estas tres culturas, han venido a permear la economía moderna. ¿Sí? Entonces es muy importante conocer la historia, porque la historia es la que nos dice lo que vivimos hoy en parte. Mucho de lo que vivimos hoy hace parte del legado que nos dejaron eh, las antiguas civilizaciones. Mientras la cultura romana tuvo muy enfoque, muy desarrollado desde el punto de vista de desarrollo de leyes y de desarrollo militar. La filosofía griega, por su parte, por ejemplo, a través de los racionamientos de Platón, de Sócrates, nos dieron los conceptos de justicia y de desarrollo de la propiedad, que más adelante vienen a incidir en el desarrollo de la actividad comercial. Y desde el punto de vista de la cultura hebraica, pues todo lo que nos dejaron desde el punto de vista conductual, cómo inciden dentro del desarrollo económico y del desarrollo
división del trabajo y de la contextualización de la estructura del mercado laboral. Estos tres grandes frentes representan la evolución, representan lo que más adelante corresponderá a la evolución del pensamiento económico moderno. Entonces, frente a toda esta, digamos, frente a todo este contexto empiezan a desarrollarse las diferentes civilizaciones y para entender un poco mejor la evolución de los sistemas económicos, los vamos a distribuir o a segmentar en las diferentes etapas. Entonces en las primeras civilizaciones, ¿cuáles fueron los sistemas económicos y políticos asociados? Durante la Edad Media y el Renacimiento, cómo se desarrolla la actividad económica, y durante la modernidad y la posmodernidad, cómo se desarrolla el sistema económico. Entonces, en esta cuarta diapositiva, en este segundo concepto que vamos a ver, vamos a hablar de los sistemas económicos de acuerdo a las diferentes civilizaciones. En las primeras civilizaciones, como lo mencionamos anteriormente, el concepto de trueque y de autoabastecimiento, es decir, de trabajar para autoabastecerse, ¿sí? Es el concepto que corresponde a lo que conocemos como autarquía, ¿sí? Está desarrollado a través de las primeras civilizaciones, donde básicamente las necesidades, la satisfacción de necesidades de consumo estaban asociadas hacia un manejo de autoabastecimiento. Posteriormente viene viene el desarrollo del esclavismo, ¿sí? Y el servicio como tal, y como lo vimos durante el desarrollo de la cultura hebraica, pues el desarrollo de la teocracia. Hacia la Edad Media, ¿sí? Venimos a hablar de tres elementos básicos dentro de los sistemas económicos: el feudalismo, la burguesía y el mercantilismo, ¿sí? En la Edad Media fue conocida o es conocida por muchos autores como la edad del obscurantismo, como se le conoce en muchas. Realmente esta no es una connotación correcta, porque muchas veces se pensó que fue digámoslo, fue un tiempo que históricamente representó una estática y que el conocimiento no estaba muy desarrollado a través de toda la sociedad, sino que solamente ciertas clases sociales tenían acceso al conocimiento. Por eso se le denominó la etapa del oscurantismo, porque no todos tenían acceso al conocimiento. Pero realmente durante esta edad se desarrollaron muchos conceptos importantes que sirven a la edad moderna. Entonces, hablar del oscurantismo puede ser un poco injusto desde el punto de vista histórico. Durante el desarrollo del feudalismo hay unas características específicas dentro de la sociedad de la Europa occidental y de Europa en general. Hay un sistema social y político que estructuran el sistema económico. Entonces, durante el periodo del feudalismo y dentro de las características del feudalismo están asociadas a que existe un rey que tiene una potestad sobre su reino absoluta, ¿sí? No hay poderes centrales, el rey es el poder absoluto, y existe debajo del rey está el clero, que tiene un alto poder dentro de la incidencia de las decisiones del reino. Entonces, dentro de la pirámide, dentro de la estructura del feudalismo, encontramos un rey, encontramos un clero, y después de ese clero encontramos unos señores feudales que realmente son son los amigos del rey, son la nobleza, a los cuales el rey les asigna unos terrenos dentro de su reino para que los administre. Es muy importante tener en cuenta que dentro del feudalismo el rey es el dueño de toda la propiedad del reino, ¿sí? Hay unos señores feudales que administran esos feudos, pero
realmente no son los dueños del feudo, porque el rey es el dueño de toda la propiedad. Y a su vez estos señores feudales pues tienen unas personas conocidos como los siervos, que los siervos y los campesinos, que van a ser los que pues van a, digámoslo, a hacer quienes desarrollen las actividades agrícolas dentro de esos feudos. Dentro de las características del feudalismo está el desarrollo de la agricultura, y es que las tierras de los reinos pues se utilizaban exclusivamente para actividades agrícolas. Entonces el sistema feudal se desarrolla durante una actividad netamente agrícola, bajo unas condiciones de poca tecnificación, ¿sí? y de, digámoslo, baja cualificación desde el punto de vista de la mano de obra. Este es el concepto donde bueno, se desarrolla toda la actividad feudal. El clero tiene mucha influencia, y es el dueño de muchas propiedades también. Los monasterios, las instituciones religiosas tienen un gran poder dentro del desarrollo económico. Son los dueños, digámoslo así, por así decirlo. La iglesia tiene el manejo del conocimiento, ¿sí? Y a su vez el acceso al conocimiento, solamente, bueno, porque al conocimiento solamente se puede acceder a través de los monasterios y de toda la vida religiosa. Y a su vez la nobleza pues tiene la que tiene el acceso al conocimiento. Entonces, por eso se le llama la época del obscurantismo, porque son muy pocos los que tienen acceso al conocimiento, y a su vez pues entonces su mayor desarrollo está enfocado sobre la actividad agrícola. ¿Sí? Bajo estas consideraciones vienen a aparecer unas clases, una clase adicional, ¿sí? Es decir, hay unas personas que siendo siervos de los señores feudales, pues, los artesanos, empiezan a aislarse de este sistema feudal, y empiezan a hacer actividades comerciales y artesanales alrededor de estos castillos y de estos reinos, y es lo que más adelante se va a conocer como la burguesía, que nace a partir de algo que se conoce con el concepto de los burgos. Los burgos son los espacios alrededor de los castillos, ¿sí? Es decir, alrededor de los feudos, en los cuales empiezan a desarrollar actividades diferentes a la actividad agrícola propia del sistema feudal. Entonces, todas esas personas que no están interesadas a trabajar dentro de esos feudos o en la actividad agrícola, o están, digámoslo, fruto de la inconformidad de la opresión de los señores feudales, pues entonces muchas de estas personas empiezan a migrar y empiezan a formar algo que más adelante se va a conocer como bajo el concepto de ciudades o de urbano, ¿no? Van a irse y aislando de este sistema feudal, y van a ir desarrollando una actividad comercial y artesanal que más adelante se va a convertir en la burguesía. Entonces, todas estas personas que empiezan a desarrollar actividades diferentes a la agricultura y se van aislando de este sistema feudal, van constituyendo una propia, digamos, una propia economía, que más adelante y paradójicamente va a servir al rey, porque el rey y todos los señores feudales pues entonces van a empezar a requerir y a demandar unos bienes dentro del mercado, y el desarrollo de esa actividad comercial propia de la burguesía va a servir a las necesidades del rey. Entonces los señores feudales van a empezar a tomar de los señores burgueses todos esos bienes que les ofrecen producto de su actividad comercial. Recordemos que dentro de una de las, bueno,
La vida de los reinos es, digámoslo, bastante ostentosa. Entonces hablamos de la mercancía de joyas, de bienes, de cosas que no pueden obtener a través del desarrollo de la actividad agrícola y que tienen que tomarlas de los mercados externos. Y es aquí donde aparece la burguesía y empieza a tener una connotación social, ¿sí? La burguesía tiene dentro de sus características, se desarrolla ya dentro del casco urbano, digámoslo de esa manera, y empieza a constituir unas ciudades y una clase social propia que se llama, que se va a desarrollar a través de la burguesía. Entonces los burgueses son considerados los empresarios, ¿sí? Los que se van a convertir en dueños de su propio negocio, que son los artesanos y los comerciantes inicialmente, ¿sí? Y que van a desarrollar algo que más adelante se va a conocer y que todavía se aplica, que es el desarrollo de los gremios. El concepto de agremiación nace desde parte del concepto desde la burguesía. ¿No? Lo que conocimos hoy como los gremios nacieron bajo el desarrollo de la burguesía, donde la agremiación de artesanos, la agremiación de comerciales empezó a generar unas reglas dentro del desarrollo de los diferentes mercados. Entonces, ese desarrollo del desarrollo comercial que genera la burguesía se desarrolla bajo tres clases sociales. La burguesía, como empieza a tener una importancia muy grande dentro del sistema económico y empieza a definirse una propia clase social bajo tres segmentaciones: la burguesía alta, la burguesía media y la burguesía baja. Dentro de la burguesía alta, entonces hablamos de la burguesía que corresponde a los grandes empresarios y comerciantes y artesanos, ¿sí? En la burguesía media hablamos de las personas que fruto de una alta cualificación de su conocimiento, es decir, los científicos, las personas letradas, las personas con muy buenas, sólidos, digámoslo, muy reconocidos dentro de la sociedad desde el punto de vista intelectual, hacen parte de lo que se conoce como la burguesía media y van a servir a través del desarrollo de esa mano de obra cualificada. Y la burguesía baja, que es lo que más adelante se va a reconocer como el proletariado, ¿sí? Es decir, la clase, digámoslo, baja dentro de la burguesía, la clase más de menor nivel dentro de la burguesía va a ser las personas que, siendo artesanos o siendo comerciantes, pues necesitan de un salario para poder, poder vivir. Entonces, eso es lo que más adelante va a conocer el capitalismo como el proletariado, ¿sí? Que se va a dar mucho más adelante en una mayor proporción. Entonces, teniendo en cuenta este contexto de relacionamiento comercial desde el punto de vista de los reinos del sistema feudal, de un sistema feudal que cada vez se va debilitando más, producto del desarrollo también parte de la burguesía, eh, viene más adelante a aparecer algo que se conoce como el mercantilismo. Sí, el mercantilismo no fue como tal un sistema económico, pero representó el desarrollo de unas prácticas comerciales propias de la época. Entonces, estas personas ni siquiera supieron que estuvieron durante un periodo que se llamó mercantilista, ni sabían siquiera que eran mercantilistas, porque este fue un término adoptado por las economías modernas, basado precisamente en el desarrollo de unas prácticas comerciales propias de la época con la que va finalizando toda esta etapa. Entonces, en el mercantilismo se caracteriza por la alta relación que existe entre el gobierno, entre el Estado, entre el rey y los comerciantes. Entonces, fruto de ese relacionamiento entre los reyes y los comerciales, los reinos, los reyes empiezan a visualizar el comercio como un elemento importante para ellos poder expandirse hacia otros países. Entonces empieza a generarse una alianza entre comerciantes eh, y los reyes. Y eso es lo que más adelante se va a llamar mercantilismo, si el desarrollo de unas prácticas que benefician eh,
de manera particular la expansión comercial de los reinos. Más adelante viene, posterior a todo el desarrollo de la actividad comercial, vienen a aparecer otros sistemas económicos y es importante entonces aquí empezar a hablar del capitalismo y del comunismo, ¿sí? Con unas características especiales. Durante el desarrollo del modelo capitalista, hablamos dentro de este modelo capitalista, uno de los aspectos importantes es que se desarrolla la industria, ¿sí? Es decir, el desarrollo del comercio empieza a incorporar nuevos inventos, nuevos elementos, nuevas cosas que se vienen a conocer de otras culturas. Y todo esto enriquece el proceso comercial y a su vez el proceso de evolución. ¿Sí? Más adelante viene a aparecer la invención de la máquina y la revolución industrial. Y con todo este proceso de tecnificación de la mano de obra, empezamos a hablar de lo que se conoce como capitalismo. ¿Sí? Con el proceso de industrialización aparece este concepto capitalista y con el capitalismo vienen a aparecer unos dueños de los factores productivos, que es lo que va a llamar más adelante Carlos Marx, dentro del desarrollo del concepto de plusvalía y dueño de los factores productivos. Entonces, dentro del modelo capitalista, dentro de las características importantes a mencionar dentro del modelo capitalista es la tecnificación de la mano de obra, ¿sí? Y digámoslo así, de alguna manera llamarlo el desplazamiento de la mano de obra, producto de la invención de las máquinas y de las grandes industrias, ¿sí? Y la apropiación de los factores productivos. Recordemos que los factores productivos son tres: capital, tierra y trabajo, ¿sí? Y con base en esa apropiación de los factores productivos, pues empieza a desarrollarse un modelo capitalista en el que hay unos señores que son los dueños de los factores de producción, que son los dueños de las fábricas, y van a existir unas personas que trabajan por un salario en esas empresas, ¿sí? Ahí empieza a desarrollarse todo el modelo del desarrollo capitalista. Dentro del modelo capitalista que aún es vigente, uno de los elementos importantes a considerar dentro del modelo capitalista es que existen diferentes formas del capitalismo. Si bien existen unos elementos básicos del sistema capitalista, dentro de ellos está la libre competencia dentro de las empresas. Que más adelante todo esto va a ser rebatido, digamos, por el modelo socialista y comunista, pues digamos, existen varias vertientes dentro del capitalismo. Sí, hemos escuchado hablar del capitalismo salvaje, escuchado hablar del capitalismo industrializado, sí, y existen diferentes líneas dentro del modelo capitalista. En respuesta precisamente a esta situación del modelo capitalista en la cual unos pocos son los dueños de los factores productivos, empieza a demarcarse muy bien el concepto de propiedad privada y a delimitarse mucho más la función del Estado dentro del desarrollo de la actividad económica. Es decir, digámoslo de alguna manera, pierde poder el Estado en el desarrollo del sistema económico y empieza a incorporarse más el concepto de los mercados desde el punto de vista de la libre competencia de las empresas. Pues en respuesta a todo este sistema que más adelante el socialismo llamará como opresivo, aparece el pensamiento socialista, ¿sí? Dentro de los grandes socialistas, bueno, recordamos los grandes autores como Carlos Marx, como Lenin, bueno, hablamos de Lenin, hablamos de Federico Engels, que son, digamos, los pensadores que empiezan a rebatir este concepto del modelo capitalista y empiezan a considerar otros aspectos importantes en la búsqueda de modelos más equitativos dentro de una sociedad. Entonces, es aquí donde aparece el desarrollo del modelo socialista y comunista, que no son la misma cosa,
sí, que tienen muchas cosas similares, pero que no son lo mismo, porque el socialismo es más el sistema económico, el comunismo no es como tal, no es como tal un sistema, sí, sino que es una, digámoslo, son complementos el uno del otro, pero que no son la misma cosa y que vienen a, eh, digámoslo, a criticar o a generar una confrontación con el sistema capitalista. Entonces, el socialismo lo que va a hacer es rebatir el concepto de la apropiación de los factores productivos. Es decir, los factores productivos no deben ser propiedad de unos cuantos, ni sino que los factores productivos deben ser propiedad del Estado y como tal el Estado debe encargarse de darle, es decir, el Estado, lo que hace el socialismo es darle un mayor poder al Estado sobre los factores productivos y considera que es el Estado quien debe ser el dueño de los factores productivos y a su vez pues apoyar el proceso de distribución equitativa dentro de toda una sociedad. Más adelante, bueno, cada país, digámoslo, cada economía empiezan a definir las líneas sobre las cuales desarrollan su sistema económico, uno sobre el sistema capitalista, otro sobre el sistema socialista. Y pues aquí tenemos que hablar de la antigua Unión Soviética, de lo que hoy conocemos como Rusia, que fue, digámoslo, el pionero del desarrollo de este modelo socialista. Más adelante vienen entonces a aparecer lo que conocemos el liberalismo y el neoliberalismo, que darán paso a lo que hoy conocemos como el proceso de globalización y básicamente se enfoca en el desarrollo de la actividad comercial como un enlace y una manera de crecimiento propio de las economías. Es importante tener en cuenta aquí que después la sociedad viene a considerarse como el modelo de globalización y en el modelo de globalización que vivimos actualmente ya no solamente se habla del desarrollo económico fruto del comercio entre países, sino que también la globalización contempla otros aspectos diferentes al sistema, a la parte comercial y económica. Entonces ya hablamos que la globalización tiene un valor agregado que es el intercambio cultural, el intercambio ideológico, el intercambio educativo. Entonces ya vemos que la globalización va enfocada no solamente al desarrollo del relacionamiento internacional desde el punto de vista comercial, sino que empieza a tener otras connotaciones. El liberalismo y el neoliberalismo son los que han dado paso a lo que hoy conocemos como la globalización, pero en su momento estos estuvieron enfocados específicamente sobre el desarrollo de las relaciones internacionales desde el punto de vista comercial, ¿no? Entonces aquí hablábamos de las alianzas para generar, para tener menos aranceles o para tener aranceles cero entre unos y otros países que realizaban actividades comerciales. Y obviamente lo que más adelante venimos a conocer como los tratados comerciales entre diferentes países que benefician la importación y exportación de determinados productos. Esto es en general desde el punto de vista del desarrollo de los sistemas económicos, pero hay que tener en cuenta que el desarrollo de los sistemas económicos van asociados a unos modelos políticos, ¿sí? Dentro de cada una de estas sociedades se han desarrollado unos modelos políticos propios de esos asociados a esos sistemas económicos. Entonces hay una alta relación entre los sistemas económicos y los modelos políticos. Dentro de los modelos políticos desarrollados en estas diferentes etapas, podemos hablar del desarrollo del concepto de anarquía, que anarquía básicamente es un gobierno sin, es una sociedad sin gobierno en la que todos se autorregulan de alguna manera. Existe el concepto de el modelo republicano que muchos países han adoptado y que dentro de las economías modernas, el primero del que podemos hablar como economía, como un sistema republicano
un sistema de república es Estados Unidos, donde básicamente el enfoque de la república está concentrado en definir unos poderes eh, segmentados en diferentes instituciones políticas. Sí, entonces hablamos de un parlamento, hablamos de un senado, hablamos de unas entidades, de unos entes centrales dentro del desarrollo del gobierno, y hablamos del desarrollo de leyes y de una constitución. Esas son las características que tiene el gobierno de, de, de república. Entonces, por eso en el caso colombiano hablamos de de la República de Colombia, ¿sí? Donde existe una constitución y existen unas entidades, un senado, un congreso y unas entidades que tienen una autoridad en el desarrollo de las leyes del país. Existe, hablamos de, por ejemplo, durante el desarrollo de la Edad Media, hablamos del desarrollo de la aristocracia, eh, y la aristocracia es lo que nos deja como legado, volvemos al tema de los legados, Platón y Aristóteles, sí, y Platón y Aristóteles, cuando nos hablan de que la aristocracia es el gobierno de los nobles o el gobierno de los sabios, ¿sí? Entonces, Platón y Aristóteles proponen que los que deben gobernar un país o una sociedad, una nación, deben ser aquellos que son los más sabios dentro de esa sociedad, teniendo en cuenta que el acceso al conocimiento solamente está mucho más desarrollado es en las clases nobles, pues entonces más adelante esto se va a conocer como el gobierno de los nobles, y eso es lo que va a hacer la aristocracia. Es el gobierno de una clase social noble, y son los que van a gobernar. Pero posteriormente esta aristocracia empieza a tener una degradación, y es lo que se conoce como la oligarquía, ¿sí? La oligarquía nace de la aristocracia, es decir, todos esos nobles que son que tienen mayor conocimiento y que representan la clase noble, que son los que van a gobernar, pues más adelante eh, ya, si bien todos los que vienen como, digamos, los hijos, los sucesores de esa aristocracia, no necesariamente son digámoslo, tan dotados de conocimiento para gobernar. Entonces se dice, hacen parte de la aristocracia porque vienen de esa clase, pero realmente no son tan sabios para gobernar, y es lo que se conoce como la oligarquía, ¿sí? Vienen como sucesores de los aristócratas, pero no tienen las capacidades eh, o los conocimientos suficientes para gobernar una nación, y es lo que se va a llamar más adelante oligarquía. Dentro de los modelos políticos también encontramos la monarquía, muy desarrollada durante la Edad Media y durante el Renacimiento, pero que han subsistido, de hecho, muchas de ellas en las economías modernas. Mm, Y la monarquía, básicamente, eh, la monarquía como tal el sistema político en el cual el rey, bueno, el rey bueno, es importante, existe una figura del rey que es la máxima autoridad, pero ese rey a su vez no es el que toma todas las decisiones, ¿sí? O sea, hay diferentes tipos de monarquía. Por ejemplo, en las economías modernas encontramos las monarquías constitucionales, ¿sí? En las cuales, si bien existe un rey como máxima autoridad, pues existen unos organismos que se encargan de tomar decisiones en las cuales no tiene injerencia el rey. Esto hace que sea mucho más equitativo el el modelo de gobierno, y obviamente pues le da mucho más racionalidad y transparencia a la toma de decisiones. Entonces las monarquías, digamos, se han ido modificando, se han ido transformando, pero pues su base está fundamentada en el desarrollo de un modelo de gobierno vitalicio, hereditario, y en el cual el rey
existe un rey, pero existen a su vez unas entidades que están acompañando a ese rey y a la toma de decisiones. ¿O todavía subsisten monarquías? Claro que sí, tenemos que hablar eh, de España, de Reino Unido y de otras en la parte en África, ¿sí? Pero entonces, en general, esta es la contextualización del modelo de la monarquía. Se diferencia mucho del modelo de la dictadura. No es lo mismo la monarquía que la dictadura, porque la dictadura no necesariamente implica una sucesión, es decir, eh, un rey y unos herederos posteriores, sino que la dictadura, por el contrario, regularmente es la llegada al poder regularmente por la fuerza de un dictador y, y pues digámoslo es como la toma a la fuerza del poder. Mientras que la monarquía es sucesiva, es vitalicia, es producto el rey tiene, no es, digámoslo, no es el único que tiene la verdad absoluta, sino que tiene unas entidades que apoyan ese gobierno y a su vez está basado en el desarrollo el desarrollo común de la sociedad, ¿sí? La dictadura es mucho más impositiva, tiene un matiz muy militar dentro del desarrollo del modelo de gobierno. Y pues indiscutiblemente la democracia, que es el modelo en el cual se desarrolla el nivel participativo de la sociedad desde diferentes frentes, ¿no? En el cual todas las clases sociales tengan acceso y participación en la toma de decisiones desde diferentes frentes y en el desarrollo político y económico de un país. Entonces, estas son a grandes rasgos la evolución de los sistemas económicos y cómo se asocian con los modelos políticos adoptados en las diferentes economías. Con esto finalizamos esta primera sesión. Muchas gracias por su tiempo. Recuerden que posterior a esta sesión, pues entonces van a encontrar en plataforma el quiz correspondiente a esta sesión y si tienen alguna inquietud o alguna duda, pues entonces me pueden escribir por el chat. Gracias.